Hola chicos, vamos a empezar con el punto 2 y siguientes del tema 8 y nos metemos, una vez que ya habéis tocado el tema de Asia y África, países y capitales, nos vamos a meter con el punto 2, los sistemas políticos de los estados. Entonces, pues bueno, aquí podéis ver, ¿vale? Los poderes políticos son tres, es en cómo se divide, ¿vale? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Por qué tres poderes? Porque organizan, tienen poder para organizar la parte correspondiente a cada uno dentro de un estado. ¿Qué es lo que hace el legislativo? Las leyes, legisla, por eso se llama legislativo. ¿Qué hace el ejecutivo? Ejecuta esas leyes, que es gobernar. ¿Y qué hace el poder judicial? Aplica la ley, juzga si se ha cumplido, si no se ha cumplido, ¿de acuerdo? Y obviamente pues son los jueces los que comprenden este poder. Bien, en los sistemas democráticos, que es el punto 2.2, no hay mucho más, tenéis que tener claro, muy claro, esta división de poderes y que cada uno de estos poderes en los estados democráticos está separado. ¿De acuerdo? En los sistemas democráticos, el poder del Estado, ¿vale?, que lo ejerce el gobierno directamente, está limitado por la ley. ¿De acuerdo? ¿Qué ley? La Constitución, que es la máxima de las leyes que regula la vida jurídica, ¿vale?, en un país. Entonces, pues bueno, por eso decimos que las democracias son estados de derecho, ¿vale? Porque obviamente hay un derecho, que está regulado por una constitución, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a ver ahora en qué se caracteriza eso. Primero, que la soberanía reside en el pueblo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque el pueblo es el soberano y es el que delega su poder sobre unos representantes, ya que no podemos gobernar 47 millones de españoles. Entonces, cedemos esa soberanía directamente por votación, ¿vale?, a unos representantes. ¿Qué más hay? Hay pluralismo político, ¿de acuerdo? Y es real. O sea, que hay mucha ideología, cada uno se organiza en partidos, esas ideologías, y obviamente, pues bueno, luchan por organizar el país según sus criterios, ¿vale? Y es una de los principales órganos de participación ciudadana en la vida política del Estado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la otra característica? Las elecciones, que son libres y plurales, ¿de acuerdo? Y se realizan mediante sufragio universal y secreto, ¿de acuerdo? ¿Qué es sufragio universal? Que todo el mundo, en realidad, tienen que poner sufragio universal de mayores de edad. Sufragio universal quiere decir que cualquiera, sea hombre o mujer, puede votar, y teniendo más de 18 años. Y secreto, porque el voto es secreto, es una de las cualidades. ¿De acuerdo? Es directo, lo tiene que hacer la persona interesada en votar, no lo puede delegar a otra persona para que vote por él. Es secreto, o sea, lo que tú vas a votar no lo tienes por qué comunicar, ¿de acuerdo? Y la división de poderes, por último, es efectiva, o sea, cada uno de los poderes regula, ¿de acuerdo?, su parcela de poder. Aquí tenéis a la derecha el cuadro de los tres poderes, de cómo el electorado, nosotros votamos directamente y elegimos aquí a la Cámara de Representantes, que es el Congreso y el Senado, que el Congreso elige de entre todos ellos generalmente al secretario del partido que ha ganado las elecciones, le eligen como presidente, que a su vez nombra a los ministros. Pues bien, el Congreso hace las leyes, que las ratifica el Senado, que es nuestro legislativo está dividido en dos cámaras, el Congreso y el Senado, que eligen un presidente, que elige unos ministros, que es el poder ejecutivo, son los que van a ejecutar las decisiones que han tomado aquí, las leyes que han tomado aquí el Congreso. Por eso, cada vez que el presidente quiere hacer algo extraordinario, tiene que acudir al Congreso para que le digan sí o no.
Y por último está el Poder Judicial, que está separado de todos los demás, todos están separados, que es el que, según las leyes que se han creado aquí, juzga. ¿De acuerdo? En los sistemas autoritarios la cosa cambia. ¿Por qué? Pues porque el Estado tiene un poder ilimitado. ¿De acuerdo? No tienen límites ni control. ¿Por qué? Porque no hay una Cámara de Representantes que diga hasta aquí, o hay unos tribunales de justicia que juzguen un comportamiento indebido. ¿De acuerdo? La soberanía, ¿dónde reside? En una sola persona, bien sea un dictador o un grupo, una oligarquía de poderosos que son los que deciden qué es lo que va a haber y no va a haber y hasta dónde puede actuar la gente o pensar o decir. Y si no, pues obviamente te pueden meter en la cárcel o puede pasar cualquier cosa. No hay pluralismo político ni ideológico, o sea, hay que pensar de una sola manera. Suele haber un solo partido o ni siquiera hay partidos y eso es lo que hay. Por supuesto que ni hay elecciones y ni hay división de poderes, porque aunque haya una Cámara de Representantes y un Tribunal de Justicia, en general están elegidos a dedo por la misma persona y van a decir siempre lo que diga él, ¿vale? Con lo cual, obviamente, pues bueno, ojo, observa el esquema superior, quién tiene la soberanía, quién la ejerce, cuáles son los tres poderes que aparecen, en quién residen, por qué los tribunales de justicia aparecen aparte. Estas preguntas son muy interesantes, ¿de acuerdo? Relacionadas directamente con lo que acabamos de ver. Así que, bueno, estar pendientes de esas preguntas, ¿de acuerdo? Las tenéis que resolver, ¿de acuerdo? ¿Cómo se organiza España? Bueno, el sistema político español se basa en la Constitución de 1978, ¿vale? Entonces, ahí, en los primeros 10 artículos de la Constitución, es donde se dice cómo nos queremos organizar y cómo se constituye España, ¿de acuerdo? Se recogen los derechos fundamentales de la ciudadanía, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, de asociación, de reunión, el derecho a la propiedad y otros. ¿De acuerdo? Y además dice cómo nos vamos a organizar dentro del Estado español, que dice que es un Estado social. ¿Por qué? Porque priman los intereses sociales sobre los de una persona. Es democrático porque garantiza que todo el mundo participe, de derecho, porque el poder del Estado y del gobierno están limitados por las leyes, la gente tiene derechos, no pueden actuar saltándose la ley, y que la soberanía reside en el pueblo español, ¿vale? Que es el que delega ese poder ante los representantes elegidos por sufragio. ¿De acuerdo? ¿Qué instituciones tenemos? Pues están las Cortes. En las Cortes está el Congreso de Diputados, ¿de acuerdo? Que es el que elabora las leyes, aprueba los presupuestos, controla el gobierno, y el Senado, que es el que participa en el desarrollo autonómico y realmente es una Cámara de Representantes autonómicos, ¿vale? Es el que propone enmiendas a las leyes. Si hay alguna ley que se decidiera corregir, pues bueno, el Senado lo suele hacer, mete enmiendas o correcciones, controla el gobierno. Si hay algún acuerdo internacional lo ratifica, o sea, lo subraya, dice que sí o dice que no. Es muy raro decir que no a un acuerdo internacional, pero bueno. El gobierno es el que hace, es el que tiene el poder ejecutivo, es el que realmente coge las leyes que se han decidido en el Congreso y directamente las ejecuta, ¿vale? Por eso ejecutivo. Que tiene un presidente, que es lo que decimos nosotros presidente de gobierno, no confundir con presidente de Estado, ¿de acuerdo? El representante del Estado en España es el rey y el presidente de gobierno es, hoy en día, Pedro Sánchez. Bueno, el que se elija del partido que sea, ¿vale? Y después hay vicepresidentes, ministros y demás, que lo que hacen es encargarse cada uno de lo que se suele decir su cartera. Si veis el cuadro a la derecha, veréis que hay aquí maletines que pone defensa, trabajo, educación. Pues bueno, se le ha dado la cartera de defensa, se le ha dado la cartera de educación. Eso es lo que se dice de los ministros. Bueno, cada uno de ellos se va a encargar de una de esas materias dentro del país. ¿De acuerdo?
Y después los tribunales de justicia que ejercen el poder judicial, ¿vale? Y están formados por los magistrados. Los magistrados son los jueces, ¿vale? Y que son independientes, obviamente, no tienen que estar influenciados directamente ni por el gobierno ni por el legislativo, las cámaras, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, es bueno que tengáis muy claro, ¿vale?, cuáles son las instituciones españolas. Y si hacéis un estudio un poquito más pormenorizado, cómo se eligen los representantes del Congreso y del Senado. ¿Cuántos son? Preguntároslo, ¿vale? Y buscad la información. Y por último, toda esa organización política, ya lo hemos dado, las divisiones provinciales de España, lo hemos repasado y bueno, ahora hay autonomías, ¿de acuerdo? Pero es importante que conozcáis o que diferenciéis cómo se organiza territorialmente España. Lo primero es que si vamos de menos a más, se organiza primero a nivel de municipio, ¿vale? Un conjunto de municipios en el que se ha elegido un alcalde y este elige unos concejales, ¿de acuerdo? Por sufragio universal, voto directo, etc. Y secreto. Estos se van a agrupar en un municipio que puede tener varios núcleos de población, en general tiene uno, pero puede tener varios. Esos municipios se suelen agrupar en comarcas y las comarcas se agrupan en provincias, que es la entidad territorial que agrupa a varios municipios. ¿De acuerdo? En España tenemos 50. Cada una tiene su capital, que generalmente se llama la provincia, igual que su capital. En general, por ejemplo, pues Málaga, la provincia de Málaga, su capital es Málaga ciudad. En la provincia de Soria, pues la capital es Soria ciudad. Sin embargo, hay algunas que cambian. Por ejemplo, Cantabria, la provincia de Cantabria, la capital es Santander. La provincia de Vizcaya, la capital es Bilbao. Y bueno, pues puede haber algunas diferencias. Pues bueno, dentro de la provincia, el gobierno de la provincia y su administración lo regula la Diputación Provincial. ¿De acuerdo? Hoy en día, obviamente, debido a las comunidades autónomas, suele haber un gobierno de la comunidad paralelo al de las diputaciones provinciales y ahí están en esa lucha. Pero bueno, en las Canarias y en las Baleares son los cabildos los que controlan el gobierno de cada isla. ¿De acuerdo? Por encima de las provincias y agrupando a varias provincias, o solo una o dos, está la administración autonómica, las comunidades autónomas, ¿de acuerdo?, que agrupa a varias provincias. En España hay 17 y la capital es una ciudad de la comunidad, que no tiene por qué ser capital de provincia, como por ejemplo ocurre en Extremadura, que la capital es Mérida y está dentro de la provincia de Badajoz, o en Galicia, que es Santiago, que está dentro de la provincia de La Coruña. ¿De acuerdo? O bien se alterna, como pasa por ejemplo en Canarias, que salta de Santa Cruz de Tenerife a Las Palmas de Gran Canaria, ¿de acuerdo? De una ciudad a otra, cada 2 años, ¿de acuerdo? El gobierno autonómico está en manos del Consejo de Gobierno, el presidente y sus consejeros, ¿vale? Y la elaboración de las leyes la realiza el Parlamento autonómico, en este caso, pues el Parlamento andaluz, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que se elige por votación cada 4 años, el mismo esquema que tenemos para el resto del país. Aparte, Ceuta y Melilla son 2 ciudades autónomas, ¿vale? Por su situación tienen competencias mayores que la de un municipio, pero por su tamaño obviamente son inferiores a las de una comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pasamos ya a lo que es la Comunidad Autónoma de Andalucía, ¿de acuerdo?, que se creó a través de un referéndum el 28 de febrero de 1980, ¿de acuerdo? Y desde el 82 se rige por un estatuto de autonomía,
que es pues, la ley de autonomía que regula la vida en Andalucía. ¿De acuerdo? Se reformó en el 2006 y se refrendó en el 2007. O sea que ha sufrido cambios. ¿De acuerdo? La Junta integra un Parlamento, un Consejo de Gobierno y el presidente de la Junta, que son pues, más o menos el mismo esquema que podemos encontrarnos en todas las comunidades de España. ¿De acuerdo? ¿Dónde está el Parlamento de Andalucía? En Sevilla. Y ahí están los diputados y diputadas que se eligen cada 4 años, ¿vale? En los comicios autonómicos. ¿Qué potestades tiene? Legislativa. ¿De acuerdo? Hace las leyes exclusivas para Andalucía, que tienen que estar de acuerdo con la Constitución española, que a su vez tiene que estar de acuerdo, obviamente, con la Constitución europea. No se pueden saltar a la torera esas barreras, ¿vale? Además, aprueba los presupuestos autonómicos, o sea, ¿qué es lo que nos vamos a gastar este año? ¿De acuerdo? Controla el Consejo de Gobierno, al presidente y a su consejo de la Junta de Andalucía y además lo elige. Obviamente, como está formado por los diputados elegidos en las votaciones autonómicas, pues el partido más votado, obviamente, van a elegir a un representante de su partido. Y si no, pues tienen que llegar a acuerdos para elegirlo. El Consejo de Gobierno, ¿vale?, es el que tiene la función ejecutiva y administrativa dentro de la Junta, ¿vale? Y es el presidente o la presidenta, de los dos casos ha habido, y los consejeros, que vienen a ser, para que lo entendáis un poquito, como los ministros que tenemos en el gobierno de la nación, cada uno con una especificación en su trabajo, pues bueno, educación, sanidad, etc. ¿De acuerdo? Aquí al lado tenéis las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Que ya las tenéis que conocer porque las hemos repasado, no las vamos a volver a tocar, ¿de acuerdo? Pero sí me interesa que ya visteis las actividades que teníamos atrás. Aquí tenéis que tener muy clarito cuál es la definición de municipio, de comunidad autónoma, qué función tiene el municipio, cuál es la comunidad autónoma, cómo se crea el gobierno en los municipios y en las comunidades autónomas. ¿De acuerdo? Tenerlo muy claro para saber diferenciar. Y ya está. Con esto, con las actividades anteriores y con esta terminamos porque el mapa de España ya lo habíamos revisado. ¿De acuerdo? Bueno, hasta la siguiente explicación.